El día de hoy hablaremos sobre los tipos de sucesión vigentes en nuestro país, en México. En primer lugar, tenemos que definir qué es una sucesión. La sucesión la definimos en palabras comunes como la sustitución de una persona por otra en cuanto a derechos y obligaciones estamos hablando, ¿sí? La Constitución Política de nuestros Estados Unidos mexicanos nos fundamenta esta sucesión en el artículo 123, en el inciso A, apartado 28, donde nos indica que las leyes determinarán los bienes que constituyen el patrimonio de la familia. Y en el mismo párrafo nos menciona que serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. Además del hecho de la sucesión, necesitamos nosotros saber qué es lo que vamos a suceder, ¿sí? En este caso se suceden todos los bienes y obligaciones, entendiendo por bienes todos los muebles, inmuebles o derechos que puedan ser valorados económicamente y que posean dueño, es decir, la persona que los va a suceder, ¿sí? El artículo 121 de la Constitución Política, en los apartados 2 y 3, nos habla de esto mismo. En su apartado 2 nos habla de que los bienes, muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. En su apartado 3, el mismo artículo 121, nos habla de las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, solo tendrán a fuerza ejecutoria en esta cuando así lo dispongan sus propias leyes, ¿sí? ¿Cuándo se origina una sucesión? La sucesión se origina por la mortis causa, ¿sí? Es decir, el fallecimiento del decurius, cuando no existe un testamento dejado por el decurius, o cuando el que se otorgó por esta persona fallecida es encontrado como inválido o nulo o ha perdido su validez de alguna manera. Los tipos de sucesión que actualmente tenemos en nuestro país son la sucesión testamentaria, 1, la sucesión intestamentaria o legítima y la sucesión mixta, que consta de la combinación de las dos primeras. La sucesión testamentaria nos la podemos definir como el acto jurídico en el cual una persona estipula a quién o quiénes serán las personas que podrán disponer de todos sus bienes y obligaciones al momento de su muerte. Esta disposición es conocida como el testamento. El Código Civil Federal nos define al testamento en el artículo 1295 como el acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz, dispone de todos sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. En la sucesión testamentaria, en la que nosotros contamos con un testamento, podemos mencionar diferentes tipos de este mismo: el testamento público abierto, el testamento público cerrado, el testamento público simplificado, el hológrafo, el testamento privado, el testamento militar y el testamento marítimo. Todos estos corresponden a distintas situaciones en las que un ciudadano se pudiera encontrar. Y dada la necesidad de disponer de sus bienes, estando en una situación de una muerte, un fallecimiento o situaciones en las que su vida se vea muy posiblemente terminada, es necesario que existan las condiciones para que esta persona deje un testamento, y estas condiciones para que el testamento sea dejado deben ser válidas estando escritas en nuestra Constitución. Otro concepto muy importante a la hora de hablar de la sucesión, ya sea testamentaria, intestamentaria, es la herencia. ¿Qué es la herencia? ¿Sí? Es la sucesión en todos los bienes del difunto, en todos sus derechos y en todas sus obligaciones que no se extinguen por la muerte, ¿sí?
Tenemos además dos conceptos muy importantes en cuanto a las sucesiones: la capacidad para testar y la capacidad para heredar. La capacidad para testar es cualquiera, es la capacidad de cualquier persona. Es la capacidad de cualquier persona para poder recibir una herencia. Pero el artículo 744 nos determina que es el que determina, quién es susceptible de suceder todo, ¿sí? Lo define como aquella persona que no se encuentre incapacitada por la ley. Es decir, la ley describe las maneras en las que una persona puede estar incapacitada, tanto para testar como para el siguiente concepto. Además de la capacidad para heredar, ¿sí?, nosotros contamos con la capacidad para testar. ¿Qué es esto? Es la aptitud que requiere toda persona para otorgar un testamento válido, ¿sí? El artículo 1305 del Código Civil Federal nos habla de esta capacidad de testar y nos dice quiénes pueden. Nos dice, pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de este derecho, ¿sí? Todos estos conceptos se estudian en la rama de derecho llamada derecho hereditario, también conocida como derecho sucesorio, que es el marco legal en el que se basan las herencias y los testamentos, así como todos los participantes y actores, como son herederos, el de cuyos, legatarios, albaceas, etc.